Tiempo de oración. Después de que el creyente ha aceptado a Cristo, lo ha recibido en su corazón como su Salvador, ha dedicado tiempo a escuchar la Biblia, la palabra de Dios, ha dedicado tiempo a leerla, a estudiarla, a profundizar en ella, a memorizarla o a guardarla, meditar o a reflexionar en ella. Ahora debe sacar un tiempo para tener comunión con Dios, un tiempo en oración. Es increíble, pero en la Biblia se formula la siguiente pregunta. Job, en el libro de Job, capítulo 21, verso 15, la Reina Valera de 1960, dice lo siguiente: ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué aprovechará que oremos a Él? Alguien dijo respecto a la oración que la oración cambia vidas, que la oración revoluciona el cielo, que quien ora habla con Dios, que Dios está cerca a los que le invocan, que debemos purificar nuestro corazón antes de orar, que la oración para Israel es un arma heredada de los padres, un arma probada en 1000 batallas. Los creyentes en Cristo tienen un privilegio especial a través de Cristo, a través de nuestro Señor. ¿Cuál es ese privilegio? Podemos entrar en la misma presencia de Dios por el medio del sacrificio de Cristo, por la infinita misericordia de Dios y por su gracia que tiene para con nosotros. Hebreos 4, 14 al 16, la Reina Valera de 1960 nos dice lo siguiente, verso 14: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, agrega. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. A veces sentimos que Dios no oye nuestras oraciones, como si el cielo se hiciera de bronce, mientras que a otros creyentes parece que todo les sale a pedir de boca, y nos preguntamos, ¿en qué estoy fallando? Debemos llenar ciertas condiciones o ciertos requerimientos antes de que nuestras oraciones sean contestadas. ¿Cuáles son? Las veremos a continuación. Primero, no mirar al pecado. Segundo, tener fe, creer. Tercero, pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuarto, pedir en nombre de Jesús. Recordemos, primero, no mirar al pecado. Segundo, tener fe, creer. Tercero, pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuarto, pedir en el nombre de Jesús. No mirar al pecado. Salmo 66, 18, según la Reina Valera de 1960, nos dice lo siguiente: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. La palabra iniquidad significa maldad grande. Este estar en contra de la justicia, en contra de la ley y en contra de Dios. En otras palabras, si yo tuviera malas intenciones o malos pensamientos, el Señor no habría escuchado. Algunos pecados que la Biblia menciona
han entrado por los ojos. Ejemplo, en el Edén, en el huerto del Edén, Eva se dejó llevar por lo que veía. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Otro ejemplo podemos ver en Abraham y Lot, cuando se pusieron a elegir. Lot le dejó las montañas a Abraham y él le escogió, vio toda aquella llanura que iba hacia Sodoma y escogió esa parte. Otro ejemplo vemos en David y Betsabé. David no fue a la guerra, subió a la azotea y desde allí vio a una mujer muy hermosa desnuda. Entonces el pecado entra también por los ojos y hay que tener cuidado. Segundo, tener fe, creer. Marcos 11:24, según la Reina Valera 1960, nos dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La traducción del lenguaje actual también nos dice: les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Se dice que la fe mueve montañas. La fe es tener una meta en la vida y la confianza en Dios para realizarla. Debemos orar con convicción de que Dios dará respuesta a nuestras oraciones. Tercero, pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. En 1 Juan capítulo 5, versos 14 y 15 dice lo siguiente: y esta es la confianza que tenemos en Él, en Cristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En ocasiones pedimos a Dios cosas que no están o no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Siempre pedimos cosas para beneficiarnos nosotros, pero quizás no pedimos que esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando pedimos cosas que agradan al Señor, el Señor nos da la respuesta a esas peticiones. Cuarto, debemos pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Juan 14, versículo 13 al 14 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Para que Dios dé contestación a nuestras oraciones, debemos hacerlas en el nombre de Jesús, porque Él sí hizo méritos delante de Dios y nosotros carecemos de ellos. Filipenses 4, 6 y 7, según la Reina Valera 1960, nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Primero, ¿qué es lo que Pablo recomienda no hacer? Pues estar ansiosos, estar afanosos, estar preocupados. Verso 6, la parte A. Segundo, ¿qué es lo que Pablo recomienda hacer? Verso 6, la parte B dice: a presentar nuestras peticiones, nuestras oraciones. ¿Cómo? Con acción de gracias, como si ya lo hubiéramos recibido. ¿Cuál será el resultado de nuestras oraciones consistentes, perseverantes en la vida del creyente? Pues que nos dará paz
la paz más grande que el hombre no puede entender. En conclusión, el creyente en Cristo Jesús tiene el privilegio de entrar en la misma presencia de Dios a través de la oración, gracias a Jesucristo nuestro sumo sacerdote. Nuestras oraciones son escuchadas cuando no miramos al pecado, cuando pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando pedimos en su nombre y cuando creemos que Dios nos responderá. Dios les bendiga grandemente.